Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Code. Hoy vamos a hablar de Idoneth y en tercera edición. Es un libro relativamente pequeño, es un libro que está, vamos a decirlo, que ya está un poco desfasado, pero aún sigue rindiendo bastante bien. De hecho, en la última parte de la segunda edición rindió muy bien por cambios pues, que ha tenido, por ejemplo, en el Broken Realms de Morathi. Con esos ha tenido ahí unos buffs importantes y se ha mantenido. Ahora quizás en tercera ha bajado un poco por ciertas cosas que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, vamos a ir comentando. A ver, cosas positivas que ha tenido esta edición para Idoneth o Idoneth. No sé cómo lo llamáis vosotros. Aquí por mi zona le decimos Idoneth, aunque en otros sitios le llaman Idoneth. No sé en inglés exactamente, supongo que sea Idoneth, pero bueno, vamos a lo que vamos. Defensa total hace que el ejército tenga todavía más aguante. Tenemos que recordar que este ejército tiene buena protección en general. Aunque tiene unidades que salvan a 4, pues el Leviadón da +1, el Ronda 1 hay +1 también a salvar, Ronda 5 también, o sea, porque ganan cobertura. Entonces, bueno, hay varias formas ahí de dar bonificadores. Las anguilas defensivas a la hora de cargar tienen +1 a salvar, o sea, +1 no, pasan a tener +3 de salvación, con lo cual pueden seguir acumulando bonus de salvación, etc. Y aparte son inmunes al rend, por lo tanto, con estas cosas pueden conseguir tener una salvación bastante buena. Aparte que hay que recordar que los proyectiles solo pueden, de hecho lo pongo aquí, buen counter frente a listas de disparo o listas de miniaturas con mucha perforación. Por esto mismo, las anguilas de defensa bloquean esto, la perforación. Y por otra parte, a la hora de disparar hay que disparar a la unidad más cercana, visible más cercana. Entonces ahí se pueden hacer cosillas para obligar a que el rival tenga que disparar al que queremos. De acuerdo, entonces cosas importantes ahí. Luego, tienen buena movilidad, tienen buena movilidad para hacer tácticas de batalla. Las tácticas de batalla que nos piden matar unidades o tener 2 unidades en otro lado del campo de batalla o así, son relativamente fáciles de hacer. Como el Soul Scryer, por ejemplo, podemos plantar 2 unidades en el campo rival. Como esto ya tenemos la táctica de batalla hecha sin tener que hacer nada extraño. Es decir, simplemente con posicionarnos en el campo rival, que es donde vamos a querer a lo mejor cargar, pues ya lo tendríamos. Y luego pues matar una battle line o así es relativamente fácil porque las miniaturas tienen mucha movilidad en general y por lo tanto podemos llegar con relativa facilidad a los objetivos. Entonces, estas son un poco las cosas buenas que le veo. Seguramente podríamos añadir así alguna cosilla más por ahí, pero yo lo principal que le veo. Y en cosas negativas, de hecho va a haber más cosas negativas en el sentido de que hay ciertos aspectos que hacen que el ejército ya no sea tan potente. Y de hecho hay alguno más que a lo mejor no he puesto aquí. Bueno, vamos allá. Solo tiene una unidad que sea monstruo, que es el Leviadón. Esto, bueno, es un poco esa limitación que tiene pues a la hora de hacer los objetivos. Las tácticas de batalla, que si las hace con un monstruo, pues da un punto adicional. Pues aquí solo el Leviadón podría dar ese punto adicional, de acuerdo que no tiene otras. Bueno, salvo que metáis, pues, no sé, un gigante con mega gargante como aliado, por ejemplo. Pongo aquí bajada de daño en ronda 3. Vale, recordad que antes, antes Idoneth siempre se jugó en castillo, una burbuja, una estrella de la muerte, sobre todo para los bonus de Leviadón, sobre todo cuando llevas un solo Leviadón para intentar dar ese +1 a salvar ahí en área. Además el Leviadón salva de base a 2 más, tiene 16 heridas, difícil bajártelo fácil. Entonces, ¿por qué hay bajada? Pues porque Volturnos ahora mismo solo puede tirar una vez su habilidad de mando, que recordad que es elegir 3 unidades y darles un ataque adicional. Lo que pasaba antes es que si Volturnos estaba vivo en ronda 3, en el turno de Idoneth esto podía ser, una masacre, porque en Volturnos iba a gastar su habilidad de mando todas las veces que pudiera. Normalmente eran 2 o 3 puntos de mando que iba a gastar en esa ronda. Entonces, pues imaginaros, había unidades que llevarían +2 o +3 ataques a todos sus perfiles. Entonces, pues unidades, por ejemplo, como Leviadón, que a lo mejor decir, bueno, es que el Leviadón tampoco pega tanto. A ver, tiene ataques y tal, pero tampoco pega tanto para lo que cuesta. Claro, cuando de repente le das 3 ataques más a todos sus perfiles, pues entonces la cosa cambia. Quien dice Leviadón dice las anguilas de ataque, incluso las defensivas. De acuerdo, 3 ataques adicionales a todos los perfiles son muchos ataques. Y aparte, como pegaban primero, y antes también pegaban primero antes de que se hicieran efectos en su turno.
Por lo tanto, podían cargar, por ejemplo, a un barco Caradron y no podían tirar bombas. Ahora sí que le podían tirar bombas y luego sí que pegarían primero. Y si hay otras unidades que también pegan primero, pues se irían ahí intercalando. Vale, entonces hay bajada importante de daño, porque antes esperaba ronda 3 para hacer esta bomba de ataques. Y de hecho es el motivo de que ahora en algunas listas pues ya no se vea Volturnos, aunque se sigue viendo con bastante frecuencia, pero ya no es indiscutible como antes. Incluso la Kellyan King, en algunas tampoco se ve. Bueno, la Kellyan King normalmente se utilizaba en vez de Volturnos cuando querías meter ciertas cosas y no te daban los puntos. Ahora en la Kellyan King pues lo mismo que Volturnos, sigue usando como antes, pero hay veces que ya directamente se ve pues otras unidades como general. Los enemigos ahora aguantan más. Vale, este ejército no tiene una gama de miniaturas muy grande, sí que tiene héroes, y los héroes, es que a ver, realmente los que se usan habitualmente son Soul Scryer, Volturnos, como decía antes, la Kellyan King, pues para en algunas listas que no da para meter a Volturnos y dicen, pues bueno, no llevo a Volturnos, los llevo a él. Y sobre todo para hacer las anguilas en línea, si no, pues nada. Y son las miniaturas son los héroes más usados. El resto, pues se está viendo en alguna lista por tener un héroe más barato, poder meter otras cosas. Incluso se ven 2 de Rivers y una de Thralls. Pues supongo que los Rivers, si metes un barco completo durante tu objetivo principal, lo estás capturando y tienes un Garrison. Entonces entiendo que busca un poco por ahí, poder disparar un poquito. Mientras tienes ahí tu objetivo estás bastante protegido, pero bueno, tampoco es la leche. Lo bueno es que te ahorras puntos porque metes cosas más baratas, líneas más baratas, miniaturas héroes más baratos, etc. Y bueno, a lo que iba. Los enemigos ahora aguantan más. Con defensa total, los enemigos tienen más protección. Y eso para Idoneth es malo, porque lo que interesaba era limpiar unidades. Es decir, cuando, por ejemplo, un Soul Scryer tiraba su habilidad de mando, salía en despegue rápido por el borde, señala, da un +3 a la carga, pues intentar eliminar ya esa unidad. Y al cargar, las anguilas de ataque ganaban pues 2 al daño, o sea, el que va el jinete, 2 al daño y 2 a perforar. Ahora sigue teniéndose 2 al daño y 2 a perforar, pero si al rival se da defensa total, pues ya hace menos daño. Entonces esto no interesa a Idoneth, porque al final era llegar, limpiar esa unidad y luego, pues ya dependiendo quién le toca el turno, pues ya se veía. Pero hacía falta eliminar y ahora no tiene ese poder que tenía antes. Con lo cual, esto lo merma bastante. Luego, la coherencia también limita las unidades de 6 a Kellyan, las de ataque. Sobre todo por las de ataque, que son las que se veían en unidades de 6. Antes incluso con el Soul Scryer se veían doble unidad de 6. Ahora ya no pueden porque la coherencia no le da. A la hora de poner ahí, o sí que le da a lo mejor, pero con muchas dificultades. Yo creo que no da para hacerlo. Entonces es más complicado a la hora de pegar con unidades de 6, también es más complicado. No siempre puedes atacar con todas y a lo mejor tienes que dejar una o dos más hacia atrás, porque según la formación del rival a lo mejor tampoco puedes hacer que peguen todas. Por tanto es un nerf importante eso. Decíamos que los rivales aguantan más y si aún por encima ahora por la coherencia pegamos menos, pues es un problema, ¿de acuerdo? Entonces son así de las cosas más importantes o los nerfs que más veo. Bajada en el daño y aumento en el aguante del rival. A no le vienen bien. Podríamos poner también, que no lo he puesto aquí en la lista, que no es un ejército que tenga un excesivo output de mortales. ¿De acuerdo? Tiene algunas mortales, pero no es el sello principal. Y es un problema. Como decía hoy en día es un problema. Sí, las anguilas de ataque pueden hacer alguna mortal con una vez por batalla y tal, pero no es suficiente para el día de hoy, que hace falta esas unidades tan chapadas o que ganaron habilidades que les dan más salvación, pues ahora mismo son un problema para bajárselas. Y vamos a ver ya lo que son algunas unidades, así un repaso un poco por encima. Tenemos aquí a Volturnos, que es una miniatura que no pega mal por los perfiles que tiene. Mueve 14 pulgadas, que está muy bien, 8 heridas, es un héroe pero no monstruo. A ver, ahora mismo lo de que sea, es decir, el monstruo nos sirve para las tácticas de batalla. Ya no tenemos el problema de antes con la cobertura, porque ahora es por número de heridas, perdón, por el cuidado señor, que es por número de heridas. Luego por un punto de mando da más un ataque a 3 unidades cuando la marea está alta. Claro, recordad que no es en cualquier turno, tiene que estar la marea alta.
y solo puede ser en 1 en 2, en la 1 perdón, en la 2 o la 3, dependiendo si hemos invertido la marea, cosas así. Hace repetir los unos para impactar a unidades Akhelian, es uno también de los motivos, una forma de bufar, aparte de el ataque adicional, y hace líneas a unidades Akhelian. Por eso os decía que sigue siendo bueno, porque las anguilas siguen siendo por así decirlo, la parte potente del ejército, junto con Leviadón y vale, hay listas también con Alopexes, que luego hablaremos de ellos, pero siguen siendo una opción potente, ¿de acuerdo? Una buena opción para el ejército. El Soul Scryer sigue siendo también muy usado. Antes era más fácil porque comentaba que incluso te podías llevar 2 unidades, incluso una de 6, una de 3 o 2 de 6, y podías hacer la carga desde el borde sin problemas. Ahora mismo, para hacer eso, necesitas que el rival se haya colocado de otra forma, no te haya bloqueado tal, porque hay en ciertas zonas que no vas a poder salir con 2, solo vas a poder salir con 1. Entonces, es más complicado que antes. Y bueno, lo que pone aquí, puede irse en despliegue rápido con hasta 2 unidades adicionales y más 3 a cargar contra una unidad, es decir, la señala y las unidades que carguen pues tienen más 3 a la carga, pero tenemos el problema de la coherencia, que no facilita ese daño que había antes. Y bueno, no hay mucho más que aumentar. El Eidolon, este es el de combate, el que no es mago, sí que es quizás uno de los grandes favorecidos también, no por el cambio de edición en sí, que vamos a decir que bueno, también un poquito, pero sí que una de las grandes mejoras fue desde el cambio del War Scroll en el Broken Realms, en el Morathi. Entonces ahora sí que podemos unir a que si está en combate, entre que tiene bastante aguante y que tiene las acciones heroicas, pues se puede también ir curando, que es una cosa buena. También se puede dar un +1 a salvar también. Bueno, vamos a comentar aquí. Tiene buen daño, es decir, tiene buen daño, podemos bufar con ataque extra y +1 a impactar y tal. Tiene +1 ataque si carga, que vamos, con la movida que tiene, pues no es descabellado. En la fase de combate elige un héroe de 8 o menos heridas y tiene un +1 a impactar. Con esto nos podríamos ahorrar lo que es el punto de mando. Salva 3 más y tiene una salvaguarda de 5, es decir, niega heridas al 5 más. Por lo tanto, si le damos defensa total, pues porque lo necesitamos, por ejemplo, nos pega algo muy fuerte, va a salvar a 2 con una salvaguarda de 5. Por lo tanto, va a tener una protección, un aguante muy, muy digno, ¿de acuerdo? Va a tener un muy buen aguante. Salvo mortales, que solo salva a 5 más, es decir, una de cada 3. Los ataques normales pues va a salvar a 2 de base. Mueve 12 pulgadas, decíamos, mueve en movimiento. Da una aura de +1 a herir completamente a 18 pulgadas, con lo cual ya veis que además se beneficia él mismo, si no me equivoco. Y esto es muy positivo, porque no solo se bufa él, sino bufa a otras unidades. Y es héroe, pero no monstruo. Por eso decíamos las tácticas de batalla no va a puntos adicionales, pero sí se puede recuperar vida, por ejemplo, una vez por batalla uno más de salvar y +1 a herir. Bueno, se puede dar ahí ciertos bonus. Y bueno, sobre todo en las listas para bufar, para hacer que las unidades vayan muy bufadas. Aquí, el Leviadón no pega mal. Antes, como decíamos, en turno 3 pegaba, pero como un camión, con un par de puntos de mando, con esos ataques adicionales. Ahora podemos decir que no pega mal, pero claro, ya no tiene todo ese daño adicional que tenía antes. Es monstruo, por lo tanto interesante para hacer las tácticas de batalla. Da +1 a salvar completamente a 12 unidades, a unidades de 8 heridas o menos. Esto es también muy interesante porque llevas todo el ejército ahí. De hecho, este aura de 12 pulgadas se puede aumentar a 15 con... Bueno, no me acuerdo el rasgo de montura. No era Ancient, es otro. Ancient es el rasgo de montura que se suele utilizar, es el más habitual, que hace que ignore el rend -1. Pero hay otro que no me acuerdo el nombre, que hace que el aura en vez de 12 pulgadas sea 15. Esto también viene bien, pues si vas a hacer con el ejército, lo vas a esparcir un poco más, pues, o incluso para no ir tan justo, pues no está mal. Sobre todo porque mueve 10 pulgadas, son 4 menos que el resto. Y pues tampoco te interesa correr porque también tiene disparo, que parece que no, pero saca ya alguna heridilla. Y luego va a intentar cargar también si es posible. Salva 2 más de base y se va degradando, es decir, salva muy bien, tiene muy buena salvación. El aura que se da no se lo para a sí mismo. Y al ser monstruo, al tener más de 10 heridas, que tiene 16, pues tampoco puede utilizar cobertura. Pero podemos como salva 2 de base, podemos dar defensa total e ignoraría el 1 a perforar. Esto, por si el enemigo también nos pega con algo muy fuerte, es una forma de tener más aguante. Alopexes.
valen 125 puntos, nos subía a 15. Esto lo recalco porque eran una unidad muy barata, se estaba empezando a ver al final de la edición y se veía que con muy buenos resultados. Es un poco como estas listas de carros que hemos visto por el canal, que meten no sé cuántos carros, y es un tema, una cosa un poco parecida. Salvo que aquí, aparte de tener un disparo pues relativamente bueno, por así decirlo, o sea, no dispara mal, o sea que hay algún daño, cuando carga, normalmente la unidad que le va a cargar ya alguna herida recibió, y a continuación pues gana más un ataque a la mandíbula si el enemigo fue herido o si le murió alguna miniatura. Entonces eso pues le da un buen daño. Realmente entre el disparo y el ataque que hace en el cuerpo a cuerpo, esos 125 puntos salen muy bien rentados. Y bueno, puede hacer que el enemigo no pueda apilar. De hecho, es muy habitual ver que unos llevan lanzarredes, es decir, en la foto veis ahí con el lanzarredes, y luego hay dos que llevan el lanzarpón. El lanzarpón hace más daño y el lanzarredes, si entra, pues hace daño 3, pero no tiene perforar, entonces es relativamente fácil que no entre, o sea que lo bloquear el rival o fallarlo, solo es un ataque además, pero simplemente con que impacte el rival ya no puede apilar. Entonces esto nos sirve también para cargar en algunos sitios, pegar, sin que apenas recibamos daño. También esto fue una gran mejora. Bueno, y otra mejora también, que es del Broken Realms, las dos cosas, tanto esta, el armamento, como que ya no es monstruo. A lo mejor nos podía interesar que fuera monstruo, bueno, podría ser, pero no es monstruo. Esto también tiene su cosa buena, y es que tiene cobertura, el +1 también que se beneficia allí de la tortuga, por lo tanto ya mejora esa protección que tiene. Bueno, yo creo que fue una mejora, aunque quizás en esta edición nos interesaría que fuera monstruo para poder hacer también pues tareas adicionales, o sea, las tácticas de batalla, dar puntuación adicional, pero bueno, dentro de lo que cabe, en la edición, al final de la edición anterior se agradecía que no fuera monstruo. Ahora quizás lo quisiéramos como monstruo, pero recordad también que el rival se podría beneficiar de matar, que es una miniatura de pocas heridas, 7 heridas, si me equivoco, 7-8 heridas, ahora no me acuerdo de memoria. Y claro, si te van matando uno por ronda, también es un punto que le regalamos al rival. Por lo tanto, yo creo que está bien que no lo sea. Es decir, gana más sin serlo de lo que perdemos, por así decirlo. Y lo veo ahora, son 8 heridas. Claro, tiene 8 heridas. Por lo tanto, también se beneficia del aura de la tortuga, que decíamos que era 8 menos. Sigue siendo una buena unidad. Quizás también, como los rivales tienen más protección que antes, ahora ya no hace tanto daño. Pero se siguen viendo listas ya con ellos, aunque se está viendo menos ahora en esta tercera edición, pero sigue siendo factible. De hecho, las listas, pues a lo mejor no tantos, pero ya que las anguilas de ataque pues han perdido un poco de fuelle, pues se ve combinado. Algunas anguilas de ataque, una unidad de 6, por ejemplo, y luego pues unos alopexes para cubrir. Y aquí tenemos las anguilas defensivas. Esta unidad, aunque poco a poco se ha ido quizás viendo menos, al principio se veían, o sea, era muy habitual ver tres de estas unidades. ¿Y por qué se veían 3 unidades? Hombre, pues es obvio. Estas 3 unidades las ponías haciendo como un triángulo, por así decirlo, y lo que hacías es que el rival, pues directamente tenía, cuando disparaba, solo podía disparar a ellas, y en ronda 1 iban salvando a doses, o en la tortuga, más cobertura y tal. Entonces estaba muy bien. Estamos hablando de Akhelian Island Guard, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, muy bien para protegerse, para proteger al ejército, que es lo que queremos. Bueno, saturan bastante, tienen ahí ciertos ataques contra unidades un poco pochas, pues pueden hacer daño. Van unidades de 3, el problema es cuando llevas unidades de 6, por la coherencia. Salvan a 4 más y ignoran la perforación. Si cargan, pasan a tener salvación de 3, que no es lo mismo más 1 de ataque, como os decía antes, pasan a tener salvación de 3, por lo tanto pueden bajar todavía para salvar a doses, ¿de acuerdo? Y si no cargaron, pues van a 4 si podemos bajarlos a 3 y luego ignorando Ren. Y 4 heridas por miniatura, que les da pues cierta supervivencia. Aquí tenemos las Morsar War, Akhelian Morsar War, que son las de ataque. Mueven 14, si cargan, lo que decíamos antes, menos 2 a perforar y 2 al daño de las lanzas. Una vez por batalla hacen mortales en combate. Es una pena que solo sea una vez, pero claro, si fuera siempre, cada vez que cargaban podían utilizarlo, teniendo en cuenta que pueden sacar ahí un de 3 mortales y tal, pues podría ser mucho daño a la hora de cargar. Entonces antes cargarían, limpiarían y sería mucho daño que tendrían ahí. Lo normal es que cuando carguen
lo que hacen es al 3 más hacen una mortal y sacan un 6, un de 3 mortales. Pues decimos que pueden llegar a hacer pues, unas cuantas mortales, pero que hay muy pocas mortales en el ejército en general, y esto es una vez por batalla, hay que saber bien a quién se lo echamos. Y repiten los chequeos de acobardamiento y las cargas, que las otras anguilas también, por el músico y estandarte. Entonces, esto les permite también, si fallan la carga, no gastar punto de mando. Es decir, son bastante autónomos, sobre todo por cómo está el libro, de que antes solo el general podía utilizar las habilidades de mando, o por la mayoría. Entonces, ahora como que es un... Es decir, tienen un poco más de... Pueden hacer unas cuantas cosas más. Y ya estaría. Esto sería un poco el repaso a las unidades de Idoneth o Idoneth. Hay algunas más, como algunos héroes, o Normal Citral o Rivers. Yo creo que están un poco pues, fuera de lo que es el meta, aunque sí, como comentaba, los Rivers y los Thralls se están viendo como y algún héroe como opción barata para luego pues meter más Alopexes, por ejemplo, si quieres llevar una lista con muchos, pues una forma de ahorrar. Se están viendo listas con 2 Leviadones, ya se veían también a finales de segunda, pero no sé, todavía está un poco en el aire, no está viendo como una lista tipo, como había antes, que eran listas o con muchas anguilas, o sea, sobre todo anguilas de ataque, o con Alopexes. Pues ahora mismo no está claro qué es lo que se está jugando. Está probando cosas, todavía llevamos poco de la edición. Y bueno, esto es un poco así como ve las cosas. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.